Vamos a dar la charla ¿Cómo el seguro de riesgos del trabajo protege a tu pyme? A cargo del señor Alberto Vargas del Instituto Nacional de Seguros. Bienvenido, Alberto, y muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes esta tarde, donde vamos a conversar un poquito el tema de riesgos del trabajo. Vamos a hacer un análisis de qué es un accidente laboral, qué es una enfermedad laboral, cómo funciona el riesgo en trayecto, accidentes en la modalidad de teletrabajo. Todo eso vamos a tratar de abarcarlo en esta tarde para que ustedes se lleven un concepto claro de cómo funciona este proceso en el Instituto de Seguros. ¿Qué nos rige? ¿Qué normativa nos rige? Esta que vemos en pantalla. El Código de Trabajo, las condiciones generales, las condiciones especiales, el reglamento de riesgos del trabajo. Este es nuestro marco jurídico. Pero también nos basamos mucho en los procesos judiciales. Nuestro Código de Trabajo ya está un poquito obsoleto, un poquito viejito, y mucho de lo que se planteó en su momento hoy ha cambiado. Hoy tenemos una modalidad de teletrabajo prácticamente diferente a la que existía antes. Tenemos un riesgo en trayecto cuyos criterios han cambiado también. Entonces es muy importante esos procesos judiciales para nuestro proceso de aceptación. El Instituto de Seguros cuenta con 24 centros de salud ubicados en todo el territorio nacional. ¿Cuál es la intención del Instituto de Seguros? Bueno, llevar la atención médica al lugar de residencia de los trabajadores. Con eso minimizamos los costos de la atención médica. Ese desplazamiento que hacen los trabajadores, un trabajador que está en Limón, trasladarse aquí a La Uruca, al hospital de trauma, hay que pagar viáticos, puede ser que tenga más días de incapacidad. En el tanto tengamos un centro de salud que le brinde esa atención médica, va a ser una economía para el trabajador y una economía para la empresa también. Y ahora sí, entramos en materia. 3 elementos habla el artículo 4 del Código de Trabajo: subordinación, prestación de servicio y remuneración económica. Con eso identificamos nosotros a un trabajador. Si una persona cumple con estos 3 elementos, es un trabajador y por lo tanto debería estar cubierto por un seguro de riesgos del trabajo. Nosotros muchas veces en nuestra casa de habitación nos convertimos en patronos y no nos damos cuenta. Cuando contratamos a una persona para que llegue a nuestra casa a hacernos un arreglo, un cambio, una lámina de zinc, hacernos el jardín, esa persona va a tener esos 3 elementos. Nos va a dar un servicio, le vamos a decir qué tiene que hacer, hay subordinación y va a haber una retribución económica. Nosotros como patrono, si a esta persona le llegara a pasar algo, somos responsables de los accidentes laborales. Si esta persona, por ejemplo, se nos cae del techo, él tiene derecho a la atención médica. Después el Instituto de Seguros va a buscar a la persona que lo contrató y le va a decir, el gasto por concepto de atención médica es de 5 millones de colones. Se lo cobramos en un solo tracto. Entonces es muy importante también que ustedes tengan claro algo. Nos convertimos en patronos y no nos damos cuenta. El Instituto de Seguros, además de las pólizas que muchas veces tenemos nosotros en nuestro trabajo, tenemos pólizas para diferentes actividades económicas. Por ejemplo, esta póliza que nos sirve para poder cubrir a esos trabajadores se llama RT ocasional. Cubre a esos trabajadores que llegan esporádicamente a nuestra casa de habitación a hacernos un arreglo de construcción, un cambio de una lámina de zinc, hacernos el jardín, una tubería dañada. Esta póliza nos sirve para hacer ese cambio. ¿Y sabe cuánto vale esa póliza? 33,000 colones al año. No paga, no presenta planillas, no tengo que estar reportando a los trabajadores, simplemente reporto el accidente del trabajador. Aquí yo me hago una pregunta: 33,000 colones por año, pero si no tengo póliza y contrato a alguien y tiene un accidente laboral y voy a tener que desembolsar 5 millones, ¿qué es mejor? Pagar esos 33,000 colones, ¿no es cierto? ¿Por qué les hago este planteamiento? Para que a ustedes les quede claro la responsabilidad que tenemos nosotros y que lo establece el Código de Trabajo. Si tengo una persona con subordinación, prestación de servicio y remuneración, es un trabajador y ocupamos el respaldo de una póliza de riesgos del trabajo. ¿Qué es un accidente laboral?
Ahí tenemos los elementos que hablan de lo que es un accidente laboral, con ocasión o por consecuencia. ¿Qué significa la ocasión y qué significa la consecuencia para poder identificar un accidente laboral? La ocasión es la forma indirecta del evento. Por ejemplo, estoy caminando en la oficina, en mi lugar de trabajo, alguien hizo un reguero de agua, me resbalé y caí. Ese es con ocasión de mi trabajo. ¿Y qué es la consecuencia? Vamos a suponer que trabajo en un aserradero, estoy trabajando ahí, metí los dedos y me corté un dedo. Eso es como consecuencia de mi trabajo. Ambos eventos tienen cobertura por riesgos del trabajo, ¿ok? Tanto la ocasión como la consecuencia. El Instituto de Seguros, además de lo que es accidente laboral, también tenemos lo que es enfermedad laboral. El accidente laboral es el que se da en el acto, en el momento, de forma imprevista. Pero la enfermedad laboral no. La enfermedad laboral se da a través del tiempo. Si yo tengo que hacer un movimiento repetitivo en mi jornada laboral y eso me provoca una lesión de hombro, de codo o de muñeca, estaríamos ante la posibilidad de una enfermedad laboral. Dentro de lo que son enfermedades laborales tenemos también las enfermedades de tipo mental. El estrés laboral, el acoso laboral, todos esos tipos de enfermedades también son consideradas como una enfermedad laboral y hoy el INSS está preparado para atender también a todas aquellas personas víctimas de este tipo de enfermedades. Tal vez si me ayudan los muchachos ahí con el video. Vamos a ver este video y les voy a contar la historia de esta muchacha que ahorita ahí está en pantalla. Esta muchacha trabaja para X empresa. Ese día a las 9:22 de la mañana, en las instalaciones de la empresa, en su jornada laboral, le solicita permiso a su jefatura para ir a dejar una prenda, porque ella se dedica a vender ropa dentro de la empresa, a dejar una prenda en la planta baja y le ocurre ese accidente. ¿Este evento estaría cubierto por riesgos del trabajo? La señora, ¿cuál es su nombre, señora? ¿Correcto? Me dice la señora que sí lo cubre, porque está dentro de la empresa y que la póliza debería de cubrir a todos los empleados. Ahora sí. ¿Correcto? ¿Correcto? Exactamente. A ver, lo que ella está realizando como parte de sus labores personales no estaría cubierta. ¿Por qué? Está dentro de la empresa, tiene el permiso de la jefatura, pero la acción que ella va a ejecutar nada tiene que ver con la empresa, con el perfil de puesto, con lo que vimos anteriormente, con la ocasión y la consecuencia. Estos eventos quedan fuera de cobertura por lo que es riesgo del trabajo. Un asunto de lealtad. Correcto. Vamos a ver este otro video. Y les voy a cambiar la historia para que nos quede claro el concepto de que es un accidente y una enfermedad laboral. Este muchacho está en su lugar de trabajo, llega el jefe y le dice: vea, jovencito, necesito que vaya aquí a los 400 metros y me compre unas pastillas porque estoy con mucho dolor de cabeza. Se lo dice el jefe, ¿verdad? Él sale y le ocurre el accidente. ¿Estarían amparados por riesgos del trabajo este evento? La señora me dice: era un mandado del jefe, entonces no lo cubre. Pero nos cubre riesgos del trabajo. Le voy a contar algo. Este evento sí está cubierto por riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque fue el jefe el que lo mandó a hacer el mandado. En el artículo 196 del Código de Trabajo establece que
Cuando estoy bajo la orden de mi jefatura, tengo cobertura por riesgos del trabajo. Lo que el superior del jefe puede hacer por la acción que él cometió, por mandarlo a hacer ese mandado, es un asunto meramente disciplinario. Pero ¿qué culpa tiene el trabajador de seguir una orden del patrono? Ninguna. Entonces, estos eventos sí tienen cobertura por riesgos del trabajo. Cuando media una orden de un superior. Esta es la ruta que llevan los accidentes laborales en el Instituto de Seguros. Aquí participan 3 elementos. Participan la empresa, que es la que tiene que hacer la investigación del caso. Es el primer elemento y para mí el más importante en este proceso. ¿Por qué? Porque nos va a dar los insumos para poder determinar si efectivamente estamos ante la presencia de un accidente o una enfermedad laboral. ¿Ok? El segundo elemento que participa en este proceso es los compañeros administrativos del Instituto de Seguros, es decir, los aceptadores de riesgos del trabajo. Esos muchachos van a determinar si, con lo que vamos a ver hoy, según la normativa, si aplica como accidente o enfermedad laboral. Y hay un tercer elemento, la parte médica del Instituto de Seguros. La parte médica lo que va a establecer es el mecanismo de trauma y la relación de causalidad. Cualquiera de los 3 elementos que participan en este proceso tienen la autoridad para declinar o aceptar un caso. Cualquiera de los 3. La empresa puede llegar y le dice a un trabajador, lo siento mucho, pero ese evento no lo cubre riesgos del trabajo y no hace el aviso de accidente. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los 3 elementos tiene toda la autoridad para amparar o no amparar un accidente laboral. Estas son las prestaciones que brinda el Instituto de Seguros. Ya el trabajador llegó, fue atendido y tiene este beneficio, tiene este derecho de recibir las prestaciones médico-sanitarias, de recibir las prestaciones económicas. Recordemos que el Instituto de Seguros paga un 60% por concepto de subsidio, de pago de incapacidad. Tenemos rentas de caso por muerte, el traslado de restos funerarios, todo eso estaría dentro de lo que son las prestaciones económicas. Aprovechando, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el monto de cobertura o el monto que tiene una persona o que puede gastar una persona accidentada por un accidente laboral en el Instituto de Seguros? ¿Hasta qué monto le puedo brindar yo la atención médica? Me dice la señora que depende del valor de la póliza. ¿Qué piensa usted, señora? Según la planilla, dice la señora, el seguro de riesgos del trabajo no tiene monto, es un monto ilimitado. Si ocupamos gastar 400 millones de colones en la atención médica de un trabajador, lo vamos a gastar. No hay ningún problema. La póliza que les hablé ahorita, la del ART ocasional, vale 33.000 colones por año. Imagínense ustedes. Y el monto es ilimitado. Si ustedes dividen 33.000 colones entre 12, es la verdad que cualquier cosa, y tenemos protegido a nuestros trabajadores por el seguro de riesgos del trabajo. Esto es nuevo en el proceso. Esto salió hace como 2 meses aproximadamente y es importante que ustedes lo conozcan. Cuando una persona recibe una incapacidad por el Instituto de Seguros, el instituto antes lo que hacía era que pagaba, si lo incapacitaban 15 días, pagaba la incapacidad desde el primer día. Al día siguiente ya yo tenía la incapacidad en mi bolsillo. Hoy no. Hoy el instituto está pagando de esta forma. Si me incapacitan una semana, me pagan al 6º día de la incapacidad. Si me incapacitan un mes, me van a ir pagando de forma semanal la incapacidad. ¿Por qué hicimos esto en el Instituto de Seguros? Bueno, para ayudar también a los patronos y para ayudar en la recuperación del trabajador. Muchas veces le pagábamos anticipado al trabajador. Va para terapia física y le pagábamos su incapacidad para que asistiera a la terapia física. Se nos perdía el trabajador, no llegaba a la terapia física. Entonces, con esto nos estamos garantizando de que él cumpla con su tratamiento médico. Y nos estamos garantizando también que no hacer desembolsos por concepto de subsidio de pacientes que no van a recibir la terapia y que no quieren, sinceramente, la recuperación para reintegrarse a sus labores. Entonces, esto lo estamos haciendo hoy precisamente para salvaguardar los intereses de la parte patronal.
En el artículo 214 es el que nos habla de la obligación que tiene el patrono. Es la empresa la que tiene que investigar los casos. Es la empresa la que tiene que decirle al INSS si efectivamente este es un accidente laboral. A nosotros nos corresponde aplicar normativa nada más y a los médicos relación de causalidad y mecanismo de trauma. Pero me detengo en el artículo 214 con las medidas de prevención. ¿Para qué? Para que ustedes no cometan un error que normalmente cometen las empresas y se van a procesos judiciales que la verdad sería innecesario por desconocimiento de la ley. Les voy a dar un ejemplo para que les quede claro. Si una persona llega a una empresa, una constructora, lo recibe su jefatura y le dice, vea, yo le voy a entregar a usted su equipo de protección, su casco, sus guantes y sus gafas. Los guantes y las gafas las va a utilizar dependiendo del trabajo que vaya a realizar. Pero el casco es indispensable que lo use las 9 horas de su jornada laboral. ¿Ok? X día allá por el lado de Santa Cruz, por el lado de Tamarindo, el hombre se quita el casco y empieza a trabajar sin el casco. Con tan mala suerte que le cae un escombro de un segundo piso y le provoca una fractura de cráneo. ¿Estaría cubierto por riesgos del trabajo este evento? Le voy a contar algo, señora. Sí está cubierto por riesgos del trabajo. El jefe le dio la orden y muy probablemente se lo puso por escrito. Pero para que no cometan el error ustedes. Este muchacho estaba trabajando, está con ocasión y por consecuencia. El no usar el casco fue irresponsable, fue negligente, pero para efectos del seguro de riesgos del trabajo, él tiene cobertura por riesgos del trabajo. Porque él está trabajando. Exactamente. Entonces, a este muchacho, la obligación de la empresa es hacer el aviso de accidente y mandarlo al Instituto de Seguros. La obligación nuestra es atenderlo, darle la atención médica y reintegrarlo a sus labores. Lo que el patrono puede hacer o ejecutar con este trabajador que fue negligente y irresponsable es un asunto meramente disciplinario. Si lo quiere sancionar, si lo quiere amonestar, es un asunto entre el trabajador y el patrono. No tiene ninguna penalidad. Correcto. Ninguna. Correcto. A todo patrono tiene que demostrar y hacer la investigación del caso. Eso le corresponde a la empresa, le corresponde al patrono, hacer todo el proceso de investigación para ver si efectivamente esa muchacha que se cayó en las gradas iba a hacer una diligencia personal o iba a sacar una fotocopia a lo mejor de la empresa. Esa parte le corresponde a la parte patronal. Ujú. 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 Muy, sí. Muy probablemente, señora, en esos casos, sabe que dependiendo de la actividad o del accidente, muy probablemente lo que usaron fue una póliza de responsabilidad civil para ese evento y no una de riesgos del trabajo. Pero igual, el instituto está preparado también para darle atención médica. Ya le contesto, ya lo vamos a ver. El artículo 304 del Código de Trabajo habla de la prescripción de los accidentes laborales. Los accidentes laborales prescriben a los 3 años, según el artículo 304, después del alta médica. Las enfermedades laborales, aquello del movimiento repetitivo,
esas no prescriben. Un trabajador puede recibir atención médica de por vida cuando es una enfermedad laboral. Prescribir es que tiene 3 años, en el caso de los accidentes, para hacer cualquier movimiento y atención médica. Si en esos 3 años no hizo ninguna atención médica, a los 3 años prescribe el caso y ya le corresponde a la caja atenderlo. Correcto, correcto. Exactamente. Las actividades recreativas y de responsabilidad social también están amparadas por riesgos del trabajo. Si usted tiene una empresa, ustedes tienen una empresa y ustedes le dicen a sus colaboradores, vamos a ir el sábado a sembrar arbolitos ahí por el río María Aguilar. Ustedes les dan el transporte, les dan la alimentación, ya ustedes me están generando un riesgo. Cualquier cosa que les ocurra a esos trabajadores estarían cubiertos también por riesgos del trabajo. Si ustedes tienen trabajadores en la empresa, o estos muchachos que están aquí trabajando, tienen condiciones y habilidades para el fútbol, y el jefe llega y les dice, no, los voy a poner un entrenador para que me los tenga bien afilados, ¿verdad?, en el fútbol. Bueno, ya eso me está generando un riesgo y lo que le ocurra a esos trabajadores estaría cubierto por riesgos del trabajo también. El famosísimo riesgo en trayecto. ¿Qué es el riesgo en trayecto? Aquí está el artículo 196 habla del riesgo en trayecto, pero lo vamos a hacer más sencillo para que ustedes lo entiendan. El riesgo en trayecto es el mero ir y venir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, sin que exista una desviación o una interrupción por interés personal. En términos muy sencillos, eso es el riesgo en trayecto. Es ir a mi casa y luego volver a mi trabajo y mi casa. Eso es el riesgo en trayecto. No desviación y no interrupción. Si un trabajador iba para su trabajo, pasó a la escuela de sus hijos, se bajaron los chiquitos, ya hizo una interrupción, ya lo dejaría fuera de cobertura. Si un trabajador va para su trabajo, se desvió 100 metros porque quiere llevarle pan a sus compañeros para pasar a la panadería, ya esa desviación lo dejaría fuera de cobertura y por lo tanto no lo cubre el riesgo del trabajo o la modalidad del riesgo en trayecto. Buena pregunta, vea, y lo tenemos aquí en pantalla, esa que se está consultando. Preguntaba la señora, no tenemos la misma ruta todos los días, ¿es correcto? Yo puedo tener diferentes rutas para llegar a mi lugar de trabajo. Esas rutas tienen que ser lógicas y normales. Yo vivo aquí en Sabanilla de Montedioca y trabajo aquí en oficinas centrales. Yo puedo viajar aquí por Barrio Escalante, puedo irme por San Pedro, puedo irme por Guadalupe. Todas esas son rutas normales y lógicas. En cualquiera de esas que me ocurra un accidente, estaría cubierto por riesgos del trabajo. Y así como debe existir una ruta lógica, debe existir un tiempo lógico también. Entonces, si yo vivo en Sabanilla, normalmente en hora pico tardo 1 hora, hora 15, pero yo llamo a mi jefe a las 8 de la noche y le digo que aquí por el Calderón Guardia tuve un accidente, ese caso hay que investigarlo, hay que revisarlo, porque no es un tiempo lógico para, después de mi salida del trabajo, la ruta que yo he recorrido. 3 horas para 600 metros, algo pasó. Cuando es un riesgo en trayecto, yo puedo utilizar mi vehículo personal, mi motocicleta, mi carro, puedo usar las plataformas de transporte, puedo usar el servicio público, no hay ningún problema. Todo eso estaría amparado, estaría cubierto como un riesgo en trayecto. Pero muchos no tienen esa posibilidad y van caminando al trabajo. Estos eventos también tendrían cobertura como riesgo en trayecto. Que me salió un perrito por ahí y me mordió, estaría cubierto. Y lamentablemente lo que es muy normal hoy aquí, que me asaltaron y me provocaron lesiones, también estaría cubierto. Hago la salvedad con el asalto únicamente de que siempre el Instituto de Seguros les va a pedir que pongan la denuncia en el OIJ. ¿Ok? Parte de los requisitos de la aceptación del caso es poner la denuncia en el organismo de investigación judicial cuando es un asalto. No sé si alguna de las señoras me preguntaba, ¿cubre 1 hora antes y 1 hora después el riesgo en trayecto?
Un tiempo lógico, correcto. Vea, yo tengo 25 años de estar involucrado en riesgos del trabajo. He leído la norma técnica, las condiciones generales. Nunca me he encontrado nada que hable de la hora antes y la hora después. Alguien se lo inventó y quedó por ahí, pero eso nunca existió en la ley de riesgos del trabajo. Lo que sí existe es un tiempo lógico y normal para llegar a mi casa de habitación o viceversa. Entonces esto es un mito. ¿Perdón? Pero muchas veces no duramos una hora para llegar a la casa, ¿verdad? Duramos un poquito más. Hablemos un poquito ahora, sacámonos del tema de riesgos del trabajo y hablemos un poquito del seguro obligatorio. ¿Saben qué es el seguro obligatorio? El que pagamos todos los años con el derecho de circulación. Ahí viene incluido lo que es el seguro obligatorio. Ese seguro obligatorio me cubre hasta 6 millones de colones por persona por evento. Si en mi carro es de 5, si van 10 personas, uno encima de otro, 6 millones para cada uno. Si una persona va en condiciones no aptas para conducir un vehículo, igual estaría cubierto en el seguro obligatorio. ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces pagamos el seguro y nos damos cuenta que nos cubre, ¿verdad? Entonces nos cubre 6 millones por persona por evento. Si tengo un accidente en enero, 6 millones. Si tengo otro en febrero, otros 6 millones y así sucesivamente. ¿Perdón? Ninguno. Usted puede, ojalá que nunca le pase, señora, pero usted puede accidentarse 25 veces al año. Exactamente. Está infringiendo una ley de tránsito, pero el seguro obligatorio lo cubre. En el seguro obligatorio, repito, si estoy conduciendo a los efectos del alcohol, igual me cubre. Si voy con 8 personas en mi vehículo de 5, igual me cubre. Si voy a 150 kilómetros por hora en zona de 20, igual me cubre. ¿Ok? Eso en el seguro obligatorio, ¿verdad? Entonces, voy para mi casa, voy para mi trabajo, riesgo en trayecto, volvemos otra vez a lo que es el riesgo del trabajo. Voy para mi casa, voy para mi trabajo y mi vehículo y me ocurre un accidente. ¿Qué me cubre primero? ¿El seguro obligatorio o riesgos del trabajo? Cualquiera de los dos. El que ustedes quieran utilizar. Si ustedes utilizan el seguro obligatorio y su jefatura, su patrono, la empresa empieza a hacer la investigación del caso y nos manda después el aviso de accidente, el Instituto de Seguros lo que va a hacer es cerrar el caso del seguro obligatorio, trasladar los costos a riesgos del trabajo y continúa por riesgos del trabajo. ¿Cuáles son las diferencias entre un seguro y otro? El seguro de riesgos del trabajo es la cobertura ilimitada. En seguro obligatorio la cobertura es de 6 millones de colones. ¿Ok? El subsidio que paga seguro obligatorio es de un 100%. 40% lo paga el INSS y 60% lo paga la caja. Mientras que en riesgos del trabajo la cobertura, el subsidio es de un 60% únicamente. Volvemos al seguro obligatorio. Estas son las pruebas y es importante que todos acá conozcan, ¿verdad? Porque muchas veces, ojalá que no nos pase, tenemos un accidente y no sabemos qué hacer. Bueno, cuando tengamos un accidente de tránsito, cualquiera de estos documentos que ustedes presenten, el parte de tránsito, la bitácora de la Cruz Roja, la certificación que hacen los compañeros que van a asistir la asistencia en carretera, si nos hicimos famosos y salimos en una noticia con el nombre en ese accidente, esa noticia me sirve para abrir un caso por seguro obligatorio. Entonces, cualquiera de estas pruebas me sirven para hacer la apertura de un caso por seguro obligatorio automotor. Sí, correcto. Únicamente para lesiones físicas. Antes o después de terminar mi jornada. ¿Me cubre el seguro obligatorio? Bueno, si yo me tengo que quedar después de las 5 de la tarde trabajando en la oficina y me ocurriera un accidente, igual estaría cubierto por riesgos del trabajo. Y también me va a cubrir cuando salga de mi oficina y me traslade para mi casa de habitación. Todo eso que les estoy hablando se está en el artículo 196 del Código de Trabajo. Los tiempos de almuerzo.
¿Me cubre o no me cubre cuando estoy almorzando la póliza de riesgos del trabajo? Les voy a dar dos escenarios. Primer escenario, cuando la jornada es continua y el tiempo de almuerzo es remunerado, si me pagan ese tiempo de almuerzo. Tengo comedor y tengo venta de alimentos. Si yo decido salir a almorzar, a pesar de que tengo todas esas condiciones, no tengo la cobertura por riesgos del trabajo. ¿Ok? Si me pasa algo, no me cubre riesgos del trabajo. Segundo escenario, cuando la jornada es discontinua y el tiempo de almuerzo no es remunerado. Cuando la jornada es discontinua, ¿qué pasa? Se rompe temporalmente la relación laboral. Aquello que hablamos de subordinación, prestación de servicio, aunque esté dentro de la empresa. Se rompe esa relación laboral, ¿ok? Entonces, el único accidente en este segundo escenario que se puede cubrir es el riesgo en trayecto. Es decir, que la persona vaya a su casa a almorzar y regrese de su casa a almorzar. Esos son los dos escenarios. Esto no lo encuentran ustedes ni en el Código de Trabajo ni en el reglamento. Esto es parte de los procesos judiciales que constantemente nosotros revisamos. Y ahora es importante también hablar de teletrabajo. ¿Por qué? Porque mucha gente hace teletrabajo. Cuando llegó teletrabajo por el asunto de la pandemia, a nosotros SINS nos tomó de sorpresa. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para ese tipo de accidentes laborales. Bueno, ya hoy, después de tantos casos que han habido en esta modalidad, ya sentimos que estamos preparados para la aceptación de estos casos. Cuando yo estoy de forma presencial, el control dentro de la empresa, ¿quién lo tiene? La parte patronal. Si alguien hizo un reguero de agua cuando estoy presencial, la parte patronal, jefaturas, mandos medios, tienen que mandar a los muchachos de mantenimiento para solucionar el problema. Si una lámpara está a punto de caerse, le corresponde al patrono ver cómo hace para mandar a alguien a reparar esa lámpara, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando estoy en teletrabajo? Se pierde, eso se llama en términos de seguros generación de riesgo o riesgo creado. Se pierde esa generación de riesgo, se pierde ese riesgo creado. Entonces, cuando yo estoy en la modalidad de teletrabajo, no es que no existe la cobertura, sí existe la cobertura por riesgos del trabajo, pero se limita. ¿Por qué? Porque ya no tengo esa presencia de esa generación de riesgo, ya no tengo ese riesgo creado, ¿ok? Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué me cubre en la modalidad de teletrabajo? Me cubre todo aquello que esté bajo el concepto de la ocasión y la consecuencia. Estoy teletrabajando, me levanté, el baño queda en una planta baja, estoy en una segunda planta, puse mal el pie y me caí. Eso es un accidente cubierto en la modalidad de teletrabajo, ¿ok? Me dice la señora, es excelente la consulta, señora. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estoy en teletrabajo y tengo que cambiar un bombillo, hacer una reparación de un tomacorriente? ¿Me cubre en la modalidad de teletrabajo? Qué pena, señora. No lo cubre. No lo cubre porque eso es un asunto que lo tiene que manejar el propietario de la casa. Sí, esa previsión la tiene que hacer el propietario de la casa. Si una de esas, no sé, el bombillo o el tomacorriente está dañado, eso le corresponde al propietario y no a la empresa, no al patrono. Entonces, todo eso tiene que preverlo el dueño de la casa para poder cumplir con el teletrabajo. ¿Ok? Sí. A ver, cada caso, ¿verdad? Que revisamos en el INS es un caso cada caso se revisa individualmente y tenemos que analizar todos esos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy en teletrabajo y el tomacorriente se me dañó y yo me pongo a repararlo y me causó un accidente, bueno, muy probablemente mi intención sana es repararlo para seguir o darle continuidad al teletrabajo. Esos casos hay que revisarlos con lupa, ¿verdad? En su momento. Pero básicamente la generalidad del teletrabajo es esta. Si existe o no existe esa generación de riesgo por parte del patrono. Si, por ejemplo, yo estoy en teletrabajo y llega mi jefatura y me dice, Alberto, necesito
que me revise un expediente y me manda el mensajero. Y yo salgo en carrera y está lloviendo y me resbalo y me caigo ahí en la cochera. ¿Quién me está generando el riesgo? ¿El patrón o al mandarme el mensajero? Ese es un accidente laboral. Diferente es, empezó a llover y me dice mi esposa, vaya y me mete la ropa en carrera. Yo salgo en carrera a meter la ropa. Ya eso es un asunto meramente doméstico, ¿verdad? Ahí no tiene que ver nada la parte patronal y por lo tanto lo dejaría fuera de cobertura. Entonces, que les quede claro el concepto, ¿verdad? De lo que es generación de riesgo cuando estoy de forma presencial y lo que es accidente doméstico cuando estoy en la modalidad de teletrabajo. Como todos los seguros, tienen sus exclusiones también el seguro. Ya vimos en riesgo del trayecto que las exclusiones son la desviación y la interrupción. El seguro de riesgo del trabajo en el artículo 199 me habla de 4 exclusiones. Los provocados intencionalmente, es decir, yo mismo me hice una herida para recibir atención médica en el INSS, eso me excluye como un accidente laboral. Los que vienen precedidos de un hecho doloso, por ejemplo, un mensajero está trabajando, ve a una muchacha en la esquina, le arrebata el bolso y eso le provoca un accidente. Ese evento quedaría fuera de cobertura porque viene precedido de un hecho doloso. La ingesta de licor o de alguna droga también estaría fuera de cobertura. Pero alguna salvedad, para que les quede claro y no cometan el error. Puede ser que yo esté bajo los efectos del alcohol o esté ebrio, pero a lo mejor mi estado de ebriedad no fue lo que provocó el accidente. Ejemplo, tal vez soy un chofer, un conductor de bus, y ese día me tomé unos traguitos, ¿verdad? Por ahí, y salí con la unidad y colisioné. Yo no me fijé, estaba el semáforo en rojo, me brinqué el alto y colisioné. Ese caso quedaría fuera de cobertura. Pero en el otro ejemplo, estoy ebrio, voy conduciendo, se sale un vehículo de la carretera y es él el culpable, ahí sí me cubre riesgos del trabajo. ¿Por qué me cubre riesgos del trabajo? Porque el último párrafo del artículo 199 dice: para ambos casos debe existir relación de causalidad entre el estado del trabajador por la ebriedad o uso de drogas y el riesgo ocurrido. Si yo no provoqué el accidente a pesar de mi estado de ebriedad, igual tengo cobertura por riesgos del trabajo. Estos son algunos tips que da el Instituto de Seguros y eso es muy importante que ustedes lo tengan para saber cómo elaborar un aviso de accidente cuando es un riesgo en trayecto, qué requisitos le va a pedir el Instituto de Seguros, cuando es un accidente en teletrabajo y cuando es un accidente en actividades recreativas o de responsabilidad social. Son algunos consejos que brinda el Instituto de Seguros, eso lo pueden encontrar también en la página web de INSS para que ustedes lo tengan ahí a mano. ¿Qué es el trabajo híbrido? El trabajo híbrido es cuando estoy unos días en la oficina y otros días en la modalidad de teletrabajo. Y espero que ya les haya quedado claro qué me cubre cuando estoy presencial y qué me cubre cuando estoy en la modalidad de teletrabajo. ¿Perdón? La ley de teletrabajo. Y esto es el trabajo híbrido, ¿verdad? Unos días en la oficina, otros días en la casa. También el Instituto de Seguros o el seguro de riesgos del trabajo cubre los accidentes fuera del territorio nacional. Si mi jefe me manda fuera del territorio nacional a una capacitación, a hacer un trabajo, a una reunión y me ocurriera un accidente, tengo cobertura por riesgos del trabajo. Yo llego, pago los servicios médicos, estoy allá en España, pago los servicios médicos, traigo esas facturas, le digo a mi jefe que haga el aviso de accidente, le narro todo lo que me pasó. Mi jefe hace la investigación del caso y hace el aviso de accidente. Cuando yo regrese al país tengo dos opciones. Una, continuar la atención médica acá en el territorio nacional. Y dos, pedir el reembolso de los gastos por concepto de atención médica fuera del territorio nacional. El Instituto de Seguros normalmente me va a reembolsar el 100% del gasto. Entonces, repito, cuando es un accidente fuera del territorio nacional tengo que presentar el documento del médico, dictamen médico o epicrisis, las facturas y hacer una solicitud al Instituto de Seguros para que me reembolsen lo que gasté por concepto de atención médica. Volvemos al teletrabajo. Las pausas activas estarían cubiertas siempre y cuando sean
organizadas por la parte patronal. No como una señora que nos salió por ahí que dijo, a las 3 de la tarde voy a ir a pasear el perrito como pausa activa. Se le escapó el perrito y tuvo un accidente de tránsito. Ese evento no estaría cubierto. Pero si la pausa activa está organizada por la parte patronal, mi jefe llega y me dice, a las 10 de la mañana hacen una pausa, se estiran un poquito, si me pasara algo, eso estaría cubierto. Y lo que vimos ahora, si yo estoy en teletrabajo, voy a ir al baño, aprovechando la consulta que me hicieron, voy al baño, pero mi hijo dejó un juguete mal puesto en las gradas y eso me provocó un accidente, me deja fuera de cobertura. ¿Por qué? Porque eso no es responsabilidad del patrono, estar recogiendo los juguetes de mi hijo, ni es responsabilidad del patrono estar limpiando el piso cuando estoy en teletrabajo por un reguero de agua. Se consideran accidentes domésticos y por lo tanto quedarían fuera de cobertura de lo que es riesgos del trabajo. Eso va a depender mucho de la narración que haga el trabajador en ese momento. Y si el patrono tuviera dudas, tiene todo el derecho de hacer el proceso de investigación. No me lo han preguntado, pero es importante que ustedes lo conozcan. En teletrabajo, los tiempos de almuerzo, desayuno, no están cubiertos. Si un teletrabajador preparando los alimentos se cortó mientras picaba ahí el tomate o alguna de estas cuestiones y tuvo una herida o se le hizo alguna herida, no estaría cubierto. En teletrabajo no se cubre nada en tiempos de almuerzo ni de desayuno. Si la persona sale a almorzar, tampoco estaría cubierta, sale bajo su propia responsabilidad. En teletrabajo, ¿verdad? Ya vimos las condiciones cuando estamos de forma presencial. Es por un asunto, señora, de lo que hablamos ahora. Se pierde el concepto del riesgo creado cuando estamos en la oficina. Cuando estamos en la oficina, todo mi entorno es controlado por la parte patronal. Cuando estamos en teletrabajo, ya no hay control por la parte patronal. Y básicamente, yo creo que estamos a tiempo. Esta es la charla de riesgos del trabajo. Cada caso es muy particular, cada caso hay que investigarlo, hay que revisarlo. Una palabrita de más, una palabrita de menos que ustedes indiquen en el aviso de accidente da pie a que nosotros le aceptemos o le declinemos un caso. ¿Ok? El Instituto de Seguros, y esto se los digo únicamente como referencia, revisa 650 casos diarios de accidentes laborales y aproximadamente entre 80 y 100 casos de accidentes de tránsito, es decir, víctimas de un accidente de tránsito con lesiones. Son cifras alarmantes, sinceramente, ¿verdad? Pero por dicha tenemos los servicios del Instituto de Seguros. Tenemos un hospital de trauma que está 365 días del año al servicio de ustedes, al servicio de todos los trabajadores. En cualquier momento que ocupen ustedes la atención médica, espero que nunca la ocupen, ¿verdad? Pero si la llegan a ocupar, tenemos ese servicio en el hospital de trauma. De mi parte, agradecerles el espacio y espero que se lleven algo, ¿verdad?, de lo que es riesgos del trabajo. Adelante. Muy buena su pregunta, señor. Me pregunta el señor, pues ya para ir terminando, que si un trabajador está asegurado por la caja y por el INSS, que si lo cubren los dos seguros. Lo que es del INSS, los accidentes laborales, los vamos a ver nosotros. Todo lo que sea un accidente laboral que vimos ahorita, le corresponde al Instituto de Seguros. Si es un accidente laboral y llegó a la caja del Seguro Social, la caja muy probablemente lo vaya a estabilizar, lo mande donde la parte patronal para que lo manden al Instituto de Seguros. Y lo que no es accidente laboral, a la caja del Seguro Social. Cada uno con lo suyo. Eso lo puede determinar el INSS y lo puede determinar la parte patronal. Si una empresa llega y dice, no, es que este caso no corresponde a un accidente laboral, el trabajador va a tener que ir a los servicios de la caja. El trabajador no va a quedar en indefensión. Si no es la caja, el que lo ve, lo va a ver el INSS. Y si no es el INSS, lo va a ver la caja del Seguro Social. Ok. Bueno,
Salieron beneficiados ustedes, ¿ven? Vamos a ver qué consultamos. A ver, el seguro de riesgos del trabajo. Espere para ver cómo se los planteo. Yo creo que vamos a tener que rifarlo, Brenda. Vale, para ver cómo. Sí, sí, sí. No, porque también hay gente ahí atrás. Les voy a poner un casito. Y ustedes me dicen si eso no es un accidente laboral. Me levantan la mano ahí para ver si tienen. Salgo de mi casa, voy para el trabajo, pero ese día yo tengo partido de fútbol después de mi trabajo y se me olvidaron los tacos. Me devuelvo para la casa y voy otra vez para la oficina. Es un accidente en trayecto. Me cubre como accidente en trayecto. Correcto. El momento que yo me devolví ya hice una ruptura de mi ruta normal y habitual y ya me dejaría fuera de cobertura como riesgo en trayecto. Muy bien, señora, muchas gracias. Se da cuenta por la narración que hace el trabajador. Si el trabajador me narra eso que les acabo de mencionar, quedaría fuera de cobertura. Si el trabajador llega y me dice, venía para el trabajo y no me cuenta de que se devolvió por las tenis, muy probablemente lo pasemos como un accidente laboral. Pero si él me indica que se devolvió por las tenis y luego, queda fuera de cobertura. Exactamente. Correcto. Sí, es correcto. Sí, muchas veces, repito, va a depender mucho de la narración que haga el trabajador. Y eso es lo que nosotros como patronos tenemos que anotar. En ese momento tenemos que hacer esa descripción según lo que nos está narrando el trabajador. ¿Ok? Vamos a ver qué más podemos preguntar. El patrono tiene que hacer la investigación del caso. Si fue un riesgo en trayecto, va a tener que ir a investigar ahí si hay cámaras, si hay alguna pulpería cerca, si alguien vio que ese muchacho tuvo un accidente. Eso es lo que corresponde a la empresa, al patrono, hacer ese proceso de investigación. ¿Perdón? Le corresponde al patrono, pero le voy a decir algo, aprovechando la consulta. Nosotros trabajadores también tenemos que colaborar en este proceso. Porque si le dejamos toda la carga a la parte patronal, si yo tengo un accidente en trayecto, me puedo sacar una foto, le puedo sacar una foto al carro y mandársela a mi patrono para que verifique que efectivamente tuve un accidente en el trayecto. Si me caí de las gradas, como la muchacha esta, bueno, si hubiera tenido un celular y saca fotos ahí cuando está rodando, es una prueba para demostrar que hubo un accidente en del trabajo. No así, ¿verdad? Pero sí es importante que el trabajador colabore en ese proceso también. Igual queda fuera de cobertura. Ajá. Me pregunta la señora, ¿qué pasa si es el jefe, el que se devuelve por los tacos? La ley es igual para todos. Si es el jefe y tiene el seguro de riesgos del trabajo, igual queda fuera de cobertura. Queda fuera de cobertura. ¿Perdón? Ya eso va a depender mucho de la dinámica de la empresa. Hay empresas que lo maneja salud ocupacional, hay empresas que lo maneja la parte de recursos humanos, entonces depende de la dinámica de la empresa. Y vamos a ver, a ver, a ver si me acuerdo de algún casito así que nos dejara dudas. Bueno, esta muchacha, esta muchacha está en su lugar de trabajo. Ya es la hora de salida. Ella no ha marcado todavía, está por irse a su casa de habitación, pero la llama el jefe y le dice,
No, perdón, ella ya salió, va para la casa y la llama el jefe y le dice que tiene que devolverse a una reunión. Cuando se viene de vuelta, le ocurre un accidente. ¿Estaría cubierto por riesgos del trabajo? Sí, porque hay una orden por parte del patrón. ¿Salió premiada? Muchas gracias por su presencia y estoy a sus órdenes.